Muchachos, bienvenidos y bienvenidas también a las muchachas que ven el podcast de Entre Letras y Pensamientos. Hoy va a ser un tema muy interesante para todos, que causa mucha curiosidad en muchas personas que normalmente tienen este tipo de interés de terror, miedo, lo paranormal. Y que vamos a traer un invitado muy especial, que es precisamente Juan Carlos, que es un personaje que le han pasado muchas cosas de todo este tipo de temas, de brujas, duendes, de huacas, que son tesoros escondidos en la tierra de antepasados. Después lo explicaremos mejor en el video. Y bienvenidos a... Muchachos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Juan Carlos es una persona que nació en un pueblo en el pueblo de Caldas específicamente, y pues allá vivió toda su vida hasta ya tener la mayoría de edad, que vino a vivir a Medellín, bueno, no a Medellín, a Sabaneta. Y pues Juan Carlos es una persona que tanto sus papás como sus hermanos, todos se criaron en Caldas, y pues los estaban constantemente asustando, les hacían maldades, pues todo el tema de las brujas, los duendes. La primera parte la voy a dar yo, porque una mala noticia es que cuando grabamos el video, la primera parte grabó nada más 3 minutos, 5 minutos, y fue la presentación de Juan Carlos y del programa. Entonces, bueno, y también habló de parálisis del sueño. Entonces les voy a hacer un resumen de lo que habló. Entonces, cuando él estaba muy chiquito, a la edad aproximada de 13 años, fue cuando le empezaron a suceder todos estos eventos paranormales. Entonces, el primero que le sucedió fue en su casa con una parálisis del sueño. Yo en ese momento le dije a Juan Carlos que yo tenía entendido que la mente era la que estaba prendida y el cuerpo estaba como apagado. Entonces usted trataba de gritar o abrir los ojos y no se le imposibilitaba. Entonces, él nos contó que en la casa él vivía con toda su familia, pero dormía con su hermana. Él en una cama y la hermana en otra, que estaban separadas por medio metro de longitud. Entonces, él un día se fue a dormir completamente tranquilo a su habitación, y a medida de que pasaba la noche, él sintió que se despertó, pero no podía abrir los ojos. Entonces, cuando se despertó fue porque sentía un peso muy grande en su espalda, como en la parte de al lado, porque estaba durmiendo para un lado. Entonces sentía un peso muy grande, como si alguien se le hubiera sentado encima. Y ese tiempo, él nos contaba que ese tiempo en el que estuvo atrapado de este ente o de esta, luego nos va a contar que fue una figura. Este tiempo fue totalmente, o sea, se le alargó. Como cuando uno tiene miedo, uno pierde realmente la noción del tiempo. Entonces pudieron pasar 5 minutos, 7 minutos, pero él sintió que fue 20 o media hora. Pero eso no es posible, pues, como determinarlo con exactitud. Entonces, cuando él siente esa presión, él trata de gritar, él trata de aruñar, él trata de hacerse comunicar de cualquier forma con su hermana que estaba al lado. Y pues nadie era capaz de escucharlo, de nada, porque realmente su cuerpo estaba dormido. Luego, pues él cuenta de que es como si alguna persona se le sentara a usted encima. Y en la parte de él fue como en esa parte del brazo que se le sentó. Entonces, en ese momento él sentía mucho terror, mucho miedo, y pues es un momento muy desesperante. Entonces, ya luego que pasó este suceso, entre
Entre el momento en el que empezó hasta que terminó, no paraba de rezar, porque lo más común es uno empezar a hacer, a pedirle al ser divino en el que uno cree que lo proteja, pues porque esto no es normal. Luego, ya apenas paró ese suceso, ya él despierta a su hermana y le dice que si no escuchó nada de lo que él dijo, que él sentía que se le había alguien montado encima, que estaba más asustado que un hijo de p***. Y también llama a su mamá y no, ninguno le escuchó nada, ninguno nada. Cuando, bueno, entonces pues él decía que hay quien duerme, nadie es capaz de dormir después de que le sucede eso. Luego, al otro día, cuando ya salió la luz del sol, él se fue a duchar y se da cuenta de que tiene unos aruñones o pues tenía unas heridas en la parte de la espalda, y que ya él se asustó más y le mostró a su mamá. Y la mamá pues desde que él empezó con eso le creyó, porque también le habían pasado ciertas cosas a ella. Y nunca, pues en cierto lapso de tiempo, nunca le volvió a pasar, hasta que se mudó al municipio de Sabaneta. Bueno, muchachos, miren pues, entonces para ponerlos en contexto, Juan Carlos, antes de haberse mudado a la ciudad, conoció a una persona llamada Guillermo. Guillermo es un señor de edad, uno de los viejos, casi que fundadores del pueblo de Caldas. Y pues Guillermo empezó a hablarle y a ser amigos con Juan Carlos. Pero Guillermo, para Juan Carlos, era como su guía espiritual, porque el señor sabía mucho del tema y lo guió en todos estos eventos paranormales. En una ocasión le dijo que si se le llegaba a volver a hacer una parálisis del sueño, que intentara coger al ente o a la figura o a la sombra, la intentara coger, agarrar. Entonces Juan Carlos, cuando ya vivía en el edificio, la hermana se va para Caldas. En eso Juan Carlos se queda solo en la casa y decide empezar a ver televisión y poner un colchón en el suelo. Eran las 11 de la noche y Juan Carlos se empezó a quedar dormido. Y cuando ya estaba profundo, él nos cuenta de que otra vez le pasó la parálisis del sueño y sentía un apretón de la parte lateral de su cuerpo, porque estaba dormido de para un lado. Entonces cuando sintió eso, él obviamente se asustó y pues volvió a intentar gritar, hacer algo, pero pues su cuerpo no se movía. Entonces era muy desesperante para él. Pero hubo algo diferente, y es que en ese momento él sí alcanzó a abrir los ojos. Cuando abrió los ojos, él estaba mirando hacia una ventana que estaba abierta, porque Juan Carlos sufre de calores. Entonces, aparte de que veía la ventana, de reojo alcanzaba a ver a la sombra. Él nos cuenta que es una sombra negra en la que estaba sentado sobre él, que no lo dejaba moverse. Entonces pasó un rato y él alcanza también a mover su mano izquierda y a coger a la sombra, y la alcanza a tocar y a cogerle. Él dice que cogió como una mano de un hombre, como si fuera un macho así peludo, y pues porque era muy gruesa. Entonces ahí lo que sucede es que cuando Juan Carlos le coge la mano, la sombra le dice en voz de bebé, bueno, no de bebé, de niño, en voz de niño, la sombra le dice: suéltame por favor, que me estás lastimando. Pero él sentía que esa mano era un hombre, eso es innegable que era un hombre. Y en voz de niño le decía: suéltame por favor, que me estás apretando, que me estás lastimando. Y le decía varias veces: por favor, suéltame, que me estás lastimando. Por favor, suéltame, que me estás lastimando. Y Juan Carlos: no.
no lo puedo soltar porque de ahí, ¿qué hago yo donde suelte ese demonio, esta cosa que me tiene aquí? Y luego lo que pasó fue que la sombra que tenía encima, ¡tan!, se le pasó aquí de frente. O sea, él estaba mirando a la ventana cuando, teniéndolo aquí, la sombra se le pasó de frente, al frente de la cara. Y él dice que es una figura muy rara, porque es oscura y es una sombra, entonces no se alcanza a reconocer absolutamente nada. Entonces ya ahí el susto que él tenía, y sí lo soltó. Y cuando lo soltó, ¡fum!, se salió por la ventana que él estaba mirando. Y no fue que la sombra fuera caminando y tú ni se tirara ahí al aire, no. Como si fuera humo volando, se salió por la ventana. Entonces él quedó súper azarado y ya, ¿quién duerme después de tener esa experiencia? Muy difícil el que se duerma, muy macho, muy bestia. Entonces, pues esas fueron las dos primeras historias que nos contó. Y vamos con la tercera, que empezamos a hablar de las huacas. Y las huacas, ya ahí sí, esa parte sí se grabó. Entonces vamos con Juan Carlos. Es que sí, y más uno que es de campo. Es que hay un tema que es muy complicado. Ya digamos que a usted, si los dos están en una finca y es su casa, es su finca, ¿usted cómo va a ir corriendo allá? Y sin vecinos. Si es lo suyo. Y sin vecinos. Sí, no, y el campo es eso, o sea, el campo es de vivir. Es que usted en la noche siente muchas cosas en el campo, y usted hay veces que que se explican, otras veces que no. Entonces, y lo que no se explica es lo que más da miedo. Por eso, entonces son demasiadas, pues son cantidades de cosas. Entonces, bueno, volviendo al tema de las huacas, ¿cierto? Ya está. Sí. Bueno, volviendo al tema de las huacas, con otra familia vecina nos dio una de la idea, vamos a buscar vacas, que berriondo que uno se encuentre un entierro y salga de pobre, que esa es la metodología de hombre. ¿Y cuál fue el de parte? ¿Por qué les dio por hacer de no, parte? Imagínate que por allá, a ver, muchas gracias, enseguida. Sinifana lo atraviesa un camino de herradura, que es el camino de herradura que venía desde el sur del país, o sea, que venía a Cali. Entonces esa vereda lo atraviesa porque venía como el tema de suroeste, subía acá al Alto de Minas y volvía a descolgar para bajar al Valle de la Burra, y todavía el camino existe. O sea, y todavía se ven las piedras y todo tal. ¿Y el camino de herradura qué es? El camino de herradura es por donde solamente pasaban mulas cargadas en ese tiempo, porque no había otro medio de transporte. Entonces los antiguos que utilizaban caminos en vez de carreteras, con rocas en la mayoría de su para que en el invierno las mulas no se hundieran y poder sacar sus cargas de café, de oro, de lo que fuera, de carbón, y traerlo y venderlo hasta una sociedad que no lo hacía. Pero resulta que Sinimaná tenía varias estaciones. Las famosas estaciones eran donde los arrieros llegaban a descansar con sus mulas y a amanecer. Entonces en Sinimaná hubo varias personas y varios finqueros que se hicieron ricos de cuenta de este tema y que tienen las propiedades más grandes en esa vereda, porque con evidencias, con gente que ha contado de que se encontraron huacas. Pues contanos qué es una huaca. Es que eso lo vemos de diferentes maneras y todos lo vemos muy diferentes. Una huaca es un entierro de oro. Puede ser unas vasijas llenas de oro, monedas, joyas, lingotes de oro. O sea, es que pueden ser, pero todo es riqueza. Y eso, yo lo que tengo entendido es que eso antes lo hacían era porque no había bancos, no había quien le guardara la plata a los campesinos. Y lo que pasa, y no tanto de campesinos, por ejemplo, hubo un señor que se encontró algo por allá y fue de tema indígena, me hago entender. Entonces ni siquiera son de los campesinos que desarrollaron las veredas, sino de gente antepasada a todos nosotros, tribus de indígenas, porque lo que encontraban era mucho joyas pero indígenas, o muñequitos de estos que usted ha hecho de barros como en los museos indígenas, así los encontraron. Y pues imagínate, si un lingote de oro vale plata, ahora usted encuentra un muñeco macizo de oro, un elefante por ejemplo así de oro, pues así como lo que tenemos nosotros ahora, pues entonces claro, y evidencia. Y por eso lo persiguen. Claro, y por eso entonces uno cree que eso es muy fácil y que uno saliendo un Viernes Santo a las 12 de la noche va a salir a encontrar el famoso entierro. Entonces, ¿de qué sale eso? De una conversación una noche
fueron a visitarnos, a tomar tinto a la otra familia y tan bacano, tan. ¿Cuándo vamos a ir a un sector que se llama Esquelbramadero? Que por allá hay muchas historias de que han visto luces, porque los entierros se puede que con una luz que sale y vuelve y cae, o con una persona de blanco que si el bailo lleva hasta el punto, pues yo prefiero la luz que la persona de blanco. A mí me viene una persona de blanco y caigo de espaldas a pasar de lo que todo le dije. Entonces salimos y empezamos a salir así, y se nos convirtió como en un hábito. O sea, ya no solamente los viernes santos a las 2 de la noche, sino que ya salíamos y salíamos, imagínate, es que en noviembre es el mes de las ánimas. También, o sea, que todo esto, porque en las creencias religiosas o en la creencia de uno, dicen que en noviembre, en el mes de las ánimas siempre nos están acompañando todo y están ahí, ¿cierto? Están pendientes. Entonces en ese mes también, alguna vez el señor don Guillermo, que le cuento, nos dijo que en el mes de las ánimas era más efectivo buscar los entierros que hasta el mismo Viernes Santo. Sí. O sea, todo lo que fuera día especial religioso o de creencias, es donde más se activan como este tipo de cosas. Entonces imagínate que empezamos un Viernes Santo a las 12 de la noche, y se los voy a decir aquí tranquilamente, pues, y que eso se puede comprobar porque era así. Los Viernes Santos a las 12 de la noche pasa algo que sí es como místico, o algo pues que se sale de lo normal. Cuando van siendo las 12 de la noche, usted, o sea, no ventea. No ventea. Nosotros hemos salido por ahí, sin mentirle, por ahí 10 Viernes Santos. Y ahí es en un campo que ventea mucho. Por eso, sí, y esto porque son ráfagas de viento por todas partes, sí, porque y la hoja del plátano se mueve, y por allá la hoja del otro árbol, y el otro árbol chirrea, porque tanto a la cosa. No es que es como una paz, o sea, es que son cosas raras que no vive. Sí, como todo, ¡pum!, pero en ese momento, o sea, cuando son las 12 en punto de la noche, pero pasa y empiezan a bramar las vacas, empiezan a aullar los perros. Entonces ahí es donde a uno empieza la piel a ponérsele como de gallinita, que decimos nosotros, a herirse uno, porque literal empieza así. Nosotros nos vemos por unas fincas pues que son enormes, de un territorio que dicen que hay mucho poder de paranormal y muchas cosas así de entierros, y era así. Nosotros la primera vez recuerdo que bueno, y hay otro tema que dice que tiene uno que ir a buscar impar, o sea, uno puede ir a buscar 4, 2, o sea, tiene que ser impares las personas para ir a buscar. Ya. Es como otro mito que hay adicional a ese de buscar las vacas. ¿Qué dicen? Que si vamos 2, que si vas 2 no salen los espíritus, que siempre tiene que ser impares, y no te va a mostrar el entierro y no te va a pasar nada. Sí. Hay otro tema que dice que vos no puedes mencionar palabras groseras o palabras oeces al momento de que está en ese momento. Yo no sirvo. Es que no, y ninguno. Porque es mucho respeto. Sí, exacto, porque es algo que es de mucho respeto, es donde de pronto como que las ánimas tienen su tiempo para salir, para mostrar, para hacer pues lo que tengan que hacer en ese momento. Entonces es de mucho respeto. Y yo recuerdo que me fui con la señora de la otra familia, el niño. Un niño muy chiquito. Un niño. No sé. ¿Cómo van a meter uno en el campo es muy, o sea, es muy responsable en ese tiempo, pero también como es lo que hay en el campo, ¿cierto? Es que eso es lo que pasa a veces, que dicen, no, es que son irresponsables, pero es que es lo que se vive el día a día. El niño quería, pues sí, no. Y también, o sea, tenía como 9 años y vamos para el monte. Uy, qué parado. Sí. O sea, literal, y nos fuimos nosotros 3, entonces nos repartimos en varios espacios, digamos, cada uno como el trayecto era como una cuadra de repartir. Resulta que por el camino de Herradura, entonces hay uno de los entierros que dice que son unos caciques, que son unos muñequitos encantados de oro, que siempre se sienten los Viernes Santos cuando son las 12 de la noche y bajan por un camino y caen a una laguna. Ellos solos, que se ven. O sea, el muñequito va bajando los 3 por el camino, como si fuera un perrito. Sí. Usted los alcanza a ver, los percibe, y ellos siempre caen y se tiran a la laguna. Lo que dicen varios que ya no están lastimosamente señores de la vereda, era que uno los tenía que tocar con una prenda, alcanzarlos a tocar, y ellos se debían de convertir en oro. Entonces nosotros nos fuimos para ese camino.
Eso fue un tema complicado. Vuelvo y les digo, 12 de la noche, miramos, en ese tiempo teníamos esos celularcitos flechitas, esos 11 pues de Nokia, esas cositas que eran a usted no le tocó. Sí. No, sí, que son los números. Los números como azulitos aquí, exacto. Y que el uno es la A, la B, la C. Exacto. Entonces uno era mirando en ese relojito, faltan 5. Con el desespero. No, ya no sé, pero faltan 5. Falta un minuto. Cuando listo, falta un minuto, ya todo. Inmediatamente se empezaba a quedar todo lo más calmado, amiga, ya una paz total, un silencio total. Recuerdo que ese día estábamos nosotros en mitad de todo el camino y solamente se movían los árboles que habían por alrededor del camino. Se venían moviendo, o sea, se veía como así. A las 12. A las 12 de la noche, cuando fueron las 12. Y lo más berraco es que se sentía como, hágase de cuenta usted coger un par de llaves o ollas que como que suenan, metal, metal, y se sentía ese sonido. Entonces la señora dijo lo siguiente, ahí bajan. Y uno como que... como que bajan o me tiro yo a la laguna, ¿verdad? Pero eso da mucho susto. Claro, el niño no soportó y dijo, ay, fue puta, qué miedo. ¡Ay, no! La soltó la grande. En ese momento, claro, pues imagínate, yo estaba literal muerto de miedo. Ahora un niño, o sea, 9 años, se frenó el viento que bajaba por el camino, se frenó, se lo aseguro. O sea, se frenó y las ramas ramas se quedaron quietas, no se siguió sintiendo el sonido. Pasaron, entonces ya la mamá lo regañó. Cuando terminó el regaño, sentimos como si hubieran tirado un cocado de hierro a la quebrada. Entonces sí siente uno cosas, uno sí ve cosas. A lo que hoy es que bien decía Donales, uno para qué va a buscar lo que no le ha perdido, pero que hay cosas en el campo, que hay cosas que pasan y en las mismas ciudades paranormales. Esa es como usted lo quiera mirar el tema y hasta donde usted alcance a soportar ese tipo de sensaciones, ¿cierto? Esa zona ahí y esa partecita ahí es algo incómoda. Usted va y siente hasta en el día, siente una energía muy pesada. O sea, entonces uno dice... Pero no solo esa parte en específico. Sí, no, la verdad tiene varias partecitas que donde decían, allí espantan, aquí espantan una para y se siente una energía muy diferente a como usted siente en otras partes. Y en esa zona, hasta en el día. Porque voy a hablar de hace unos, creo que 2-3 años, no me gusta tener maticas en la casa, pues maticas así normal, y la tierra de capote que dicen las abuelas, que es puro tronco de los que se caen, es muy bueno para abonar. Entonces por esa zona hay mucho, porque los árboles son muy grandes, y hace aproximadamente, yo le pongo por ahí 2 años, fui con un compañero a sacar tierra para tener allá. Oiga, no fuimos capaces. Era como sentirse que lo estaban mirando desde el monte, una intranquilidad, o sea, como cuando usted dice, ¿quién me está mirando? Sí. ¿Cierto? Que uno siente como eso, y desde el monte, y no había nadie, y no fuimos capaces de, o sea, dejamos la moto en una parte, entramos caminando por ahí 1,5 cuadras, y nos tocó, o sea, no nos quedamos 5 minutos, no pudimos ni encontrar la tierra, porque era una presión muy impresionante en ese sector es muy pesado, o sea, tiene una energía muy pesada, y nosotros pasábamos mucho porque nos tocaba pasar para ir a estudiar en el día, pero pasaba uno era disparado, o sea, porque el sector tiene una energía muy pesada, eso sí lo aseguro, y es por ese camino de herradura, o sea, por donde pasaban los antiguos. Entonces dicen que hay mulas por ahí que tuvieron que enterrar con oro, o sea, cantidad de cosas, que hay varios entierros. Entonces esa fue como una de las que más nos pasó, más fuerte. Luego en otra buscada, pero ya como al frente del sector, literal, iban siendo también las 12 de la noche, 12 en punto, esa fue todo calmado, esa fue después, y después es que nosotros fuimos muchas veces, como y ya no al niño. Y ya, no, el niño ya seguía yendo con nosotros, era imposible que quedara, antes le gustaba. Cuando estábamos, iban siendo las 12 de la noche, pero ya en otra ocasión, como el tema del frente donde es esto, y estábamos todos, porque ese día sí nos quedamos todos ahí reunidos, porque ya nos habían pasado ciertas cosas, pues como así, que de sustos, y nos decimos, bueno, habíamos como 7, entonces, somos todos bien parecidos, quedémonos acá. En el monte del frente se sintieron unos gritos como de una mujer, pero unos gritos impresionantes, o sea, como la estuvieran matando. Sí. Entonces ese día sí nos asustamos demasiado.
Y ese día fue muy asustador porque se sintieron 3 gritos, como entre las 12 de la noche. Pero eran unos gritos, hágase cuenta, una mujer, cuando usted siente que ya no va más y que la mujer se desgarra del grito tan, y fueron 3 en seco, y eso no es nada. Era una manga larga, grande. Cuando nosotros empezamos a mirar, vimos que en la parte de la manga venía como un bulto. Negro, vea, se me daba como escaramucia. Y lo que se veía como una cosa que no tenía cabeza. Venía para donde ustedes. Sí, entonces los guapos del combo eran mi papá y don Guillermo. Cuando ellos vieron eso, que empezamos nosotros a decir, ¿qué es eso? Mi papá, no, eso es una vaca, porque obviamente esa gente del campo son unos machos y uno dice, pues madre, esta gente no está. Pero cuando empezaron a mirar así, decían, eso no es una vaca, ¿eso qué es? Y ya ver a los señores como que no, vámonos mejor, que eso no es nada bueno. Empezó a Cristo. Ustedes así, a tirarnos por los alambrados, a salirnos a la carretera principal. Entonces esa fue otra experiencia muy maluca. Y que los machos del grupo ya se estén asustando. Por eso, es que la fuerza de uno es el papá de uno que toda la vida ha sido de campo, ¿cierto? Y son unos Guillermo, machos, pues, y don Guillermo, que es el señor que toda la vida ha conocido todo es de rodaje, y que empiecen a decir que eso ya no es nada normal, que ya eso era otra cosa que mejor vamos. Empieza a hablar uno de todo, o sea, le digo pues, y con esos gritos que pasaron, entonces uno dice, el tema es muy complicado, ¿cierto? Pues ciertos temas que se salen, y ese tema de entierros y huacas tiene sus cosas, o sea, tiene sus cosas. Primero, que eso no le sale a todo el mundo, usted puede ir a buscar 500.000 veces y no es para usted, no le va a salir, y puede que usted vaya en el día, se tropiece, caiga contra una piedra y ahí estaba el entierro y lo sacó, o sea, es que son muchas cosas, pero uno se llena de varios temas y se va a seguir este cuento de entierros o huacas. Porque que normalmente dicen, al que ya le pasó una vez le sigue pasando. Sí, y es, por ejemplo, como, a mí no me ha pasado nunca. Y es como un vicio. Uno cuando se envicia en algo, le gusta y le sigue gustando, entonces le paga un poquito, le queda gustando el otro poquito y vuelve. Y con eso era así. Nosotros hicimos hasta huecos, o sea, como les digo, porque nosotros veíamos con cosas raras, vamos a acabar, alcanzamos a hacer huecos buscando huacas de profundidad de 4 metros. Muy madre, menos meteorito. No, es que no, y algún día hacemos un video donde lo pueda llevar a mirar los huecos donde yo no estoy hablando mierda, o sea, para que miren y vean la evidencia nosotros tenemos. Es que bueno, muchas cosas. Ya después, al tiempo, nos empezamos a investigar como temas de los abuelos, los antepasados, y decían que en ese mismo camino había una roca muy grande, debajo de esa roca había un tesoro. Empezaron así, y nosotros encontramos una roca muy grande en ese camino. ¿Y cómo la van a mover? Entonces imagínense, nos íbamos a tardes enteras a bolearle pico y pala a la roca. Pero no, es que ahí no va lo más delicado. Y no, o sea, señores con los que ustedes no la misma familia. Con los que ustedes no estaban en ese momento nos habían contado y nos habían dicho, y había un señor que llamaba don Julián, pero de toda la vida, que ya no vive lastimosamente por temas de edad, que él siempre me decía, en ese camino lo que hay es plata, en ese camino lo que hay es oro, en tal parte, hay una parte que se llama la casa quemada, no sé por qué, eso sí nunca he podido saber por qué le dicen la casa quemada, de esa parte, de ese terreno misterioso que yo les digo, que uno siente la energía, y nosotros encontramos una piedra por ahí, como al costado del camino de herradura, pero una piedra que puede ser como todo este espacio de la sala. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos con la familia que siempre íbamos a escarbar por los lados, a mirar si la piedra como buscaba. Se corría. Resulta que una vez que la piedra se corrió, se la dio. Sí. Cuando esa piedra se la dio, llegó algo aleteando. A ver, es que son arbustos, ¿cierto? Entonces son muchos árboles. Pero cuando la piedra se la dio, empezó algo a aletear encima de nosotros, pero uno no alcanzaba a ver, sino como una cosa negra. Entonces uno decía, un gallinazo. Entonces ya empezó don Guillermo a decir, esto no es para nosotros, mejor vámonos de acá, que esto está encantado, hay otro tema. Otra de las bestias del equipo de exacto, entonces ya cuando estos señores empiezan a decir, nos vamos a perder todo este trabajo, sí, porque es que esto puede terminar mal, porque esto es como que ya está desencantado. ¿Qué es encantado? Dicen pues que un entierro encantado es que pasan muchos años y ya se vuelve poder del diablo, o de entes oscuros, o de cosas oscuras, o de espíritus malignos, que lo que hacen es que se apoderan de eso y no dejan que nadie lo saque. Por allá hay otro señor que siempre sacaba como el tema de huacas y se mantenían esas,
y ahí dicen, no sé si nunca lo he visto, que hay un hoyo muy grande donde ellos alcanzaron a ver el oro y nunca lo pudieron sacar por una serpiente negra que rodeaba y rodeaba y nunca se les dejó ni matar ni nada, sino que nunca los dejó entrar ahí. Entonces empezó así y se los aseguro que nosotros íbamos después a volver a intentar y volvió a aparecer el aleteo. Entonces son cosas que, y en pleno día, o sea, ya no estoy hablando que íbamos en la noche, si íbamos a las 10 de la mañana, el aleteo, si íbamos a las 5 de la tarde, el aleteo, yo no decía tan, y lo más verdad es que nos salíamos como para la parte de encima, porque los caminos de herradura son así, entre la montaña son como así, se van yendo por la montaña como en una U, y se van yendo, y salíamos como a las partes de arriba y nunca se veía nada. Entonces, sí, son temas que uno entonces dice... hay que creerle a los fuertes del tema. Sí, no, yo sí les digo, o sea, uno es muy guapo hasta que la gente empieza a decir ya no más, sí. ¿Cierto? Entonces, y claro, y nosotros estábamos muy jóvenes, o sea, nosotros éramos de 16, 17 años, estábamos de colegio, entonces, claro, uno era emocionado con esos temas y se iba, y trabajamos todo lo que quiera para sacar un entierro y no se logra el entierro porque lo que no es para uno no es para uno, pues. Pero sí se viven los temas paranormales. ¿Y eso se tiene certeza de que es para alguien? Pues es que uno no sabe, ¿cierto? Como hay gente que lo ha encontrado y hay garantías de que lo han encontrado porque pues, tienen sus fincotas y sus cosas y sacan. Y mire, yo tengo que 31 años y me paro en cosas. Imagina gente, los de antiguas que les tocó el campo sin luz. Colonizar usted una vereda, llegar a un campo donde nunca ha habido nadie nada y empezar a ver cosas. O sea, digo que es un tema muy complicado. Y como usted dice, ¿para dónde coge ahí? No, es que por eso, es que un ejemplo, digamos que aquí ustedes sienten algo, esa es la casa donde ustedes viven. No, pues, ahí con los vecinos. Venga, es que aquí, no, mentiras, pero si uno no para ahora. En cambio en el campo son muchas cosas, se viven cosas, y se viven cosas muy, muy malucas que uno a veces... Y eso, y cada uno, pues uno se rige desde la experiencia del otro cucho que conoce a 80 kilómetros de la casa. No, Miguel, y hay un tema que cuando vos te vas dejando de muchas cosas, uno dice, son mentiras, pero cuando usted llega a mirar el tema en sí, yo digo que hay unos temas y unos niveles que ya uno sí se va asustando. Otra de las historias que está grabando, ¿cierto? Sí. Otra de las historias que uno puede contar, y esa sí nos sucedió hace poquito y tenemos una evidencia. Evidencia que ya si la quieres sacar después te la cuento hace poquito. Es que yo creo que hace un año, mentiras, no, 2 años. La evidencia, después les cuento exactamente la fecha porque la evidencia tiene la fecha. Y fue en diciembre. Por allá, por esa finca, por donde vive mi mamá, siempre ha existido un famoso duende. Que todo el mundo lo ha dicho, el duende, que lo han visto unos señores de una finca muy lejana robándose las gallinas, que una cosita así que se desaparecen las gallinas. Bueno, a mi tío cuando estaban jóvenes lo embolató en pleno día en una quebrada. Pues cuenta mi papá y cuenta mi tío que viven aún, de que salió, estaban, un ejemplo, estaban ellos acá en una arrocería, pero dejaron las vasijas, que son las cocas donde les echan el almuerzo, pues y todas las cosas, las dejaron siempre retiradas. Entonces le dijo mi papá a mi tío, hey, no, Alberto, vaya por el almuerzo, para que lo almorcemos. Mi tío nunca pues llegaba y nunca llegaba. Pasó una hora y Norberto sin llegar. Se fueron mi tío y mi papá y el otro trabajador a buscarlo y encontraron a Norberto dando vueltas por la quebrada. Perdido. Y lo que él dice fue que vio como una cafecita pequeña que se movió en el monte y que de ahí no encontraba por dónde subir, ¿cierto? Y pues eso que se lo digan a una persona de ciudad que se embolató, como decía de pronto ahorita tu abuela, que una persona de ciudad se embolata fácil, no creen esas cosas porque nunca lo ha vivido, ¿cierto? Pero una persona que se levantó como mis tíos y mi papá, que toda la vida no han salido de la vereda donde salen al pueblo a mercar y vuelven y entran el domingo con sus mercadotes, pero son de sola sombra en el campo. Esa gente no se pierde, esa gente sabe por dónde salen, por dónde llegan y por dónde vuelven y salen, y usted les puede tapar los ojos y por ahí salen, porque tienen el conocimiento de por dónde se mueven. Y pasó eso. Entonces resulta que el duendecito, el famoso duendecito, porque es como bueno,
porque si fuera malo yo creo que ya nos hubiera hecho ir a todos de las casas, porque eso, dicen que cuando son de carácter malo, pues o de gente mala, hacen ir la gente, o sea, los aburren, les hacen maldades, empiezan a agredir a las mujeres físicamente, pues sí, y sexualmente, o sea, sexualmente también. Sí, el tema del duende es muy complicado, o sea, no, eso es como que hay duendecito, qué bacano, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? No, no, o sea, y más el tema de las mujeres es muy complicado porque a veces empiezan a agredirlas sexualmente, entonces es muy complicado. Y este señor duende que por allá no, es como más de, yo creo que es más como elemental, ¿cierto? Porque mi mamá lo ha visto, mi papá lo han visto en ocasiones, que es algo pequeño, café, con sus orejitas, pero se presenta como en momentos, o sea, no es como permanente que vaya, no, vamos a salir al patio y vi el duende, no, o sea, y se presenta en ocasiones. Entonces resulta que eso fue un día de velitas, un diciembre, nos fuimos a prender velitas. Yo soy muy fastidioso y me ha gustado toda la vida los diciembres hacer faroles, entonces los hago de botellas de plástico, los hago de lo que se me atraviese y llené toda la finca de faroles. Entonces el farol era que costaba una botella de gaseosa plástica, la rajaba acá, le clavaba un palo de escoba, le echaba arena y pegaba por toda la finca y prendíamos y se veía pues muy bonito y bueno, entonces resulta que en la parte de atrás de la finca, de la casa de mi mamá, hay una parte así que cae el gallinero y como una manga, muy bonita. Entonces, en la finca hay 3 gatos. Y resulta que los gatos eran parados en el muro de la finca, mirando hacia allá, pero muy concentrados, pero como asustados. Como que vieran algo. Como que mirando hacia el gallinero sí, y hacia el pasillo. y hacia allá como si estuvieran persiguiendo algo. Resulta que mi hermanita Alejandra, conmigo somos muy cansones, o sea, somos de hablar mucho, entonces fuimos a poner el farolito, toda la cosa, cuando de un momento para otro, mi hermanita menor, que es Manuela, no Alejandra, sino la otra, dijo, es que yo estoy sintiendo como el ambiente tan pesado. Hermano, pero ¿cómo así? No, como una energía rara, dijo también. Entonces, listo, no, seguimos porque cuando yo me subí como la parte así de una barranquita, como un altico, a poner los faroles. Los prendí, me bajé, di la espalda, iba con Alejandra aquí caminando, cuando me cayó un farol a los pies. Entonces yo miré así, cuando miré de una, con el reflejo del reflector de la finca, alcancé a ver algo café que se metió entre un palo que había, y yo, lo más grave es que yo clavo los faroles muy bien y a mí eso me cayó ese farol a los pies. Entonces ya uno como que, vea, le digo que me pongo otra vez erizado porque los gatos mirando tan fijamente para allá, Manuela, la menor, que dijo que sentía como el ambiente pesado, y el famoso, y yo lo que vi pasar así cafés, y como ya todos sabemos que el verde es como cafecito, yo dije, bueno, esto no es bueno. Resulta que entonces nos entramos, porque ya sí me dio susto, nos entramos y yo, no, ya estoy, no, hicimos la oracioncita de la Virgen, todas las cosas, y después ya salió César, ¿cierto? Salimos, y salieron detrás de un gato. Nosotros tenemos un gato que se llama Anubis, y Anubis es muy loco. Anubis toda la vida ha sido de esos gatos que salta por todas partes. Bueno, nosotros los teníamos en el apartamento y pues nos tocó sacar el apartamento porque no lo aguantamos, y se fue para esa zona. Y entonces Alejandra empezó a tomarle fotos a los faroles, y se fue César a coger el gato, y a tomarle fotos, Pero también jugando ahí con fuego. Sí, no, pero como ya había pasado, entonces como que uno desapercibió. ¿Eso fue el mismo día? Eso fue el mismo día. Resulta que otro día, usted sabe que uno me ponía a ver las fotos. Cuando nosotros nos pusimos a ver una foto, yo te la voy a compartir para que la puedas mostrar. La foto quedó totalmente desfigurada y la cabeza aparece un duende. Se ve. Sí. Tanta boba que habla la gente, tanta cosa. Pero ya cuando uno va a vivir las cosas, eso es muy duro. Y nosotros hemos vivido momentos que uno dice de temas sí que no tienen explicación alguna, que uno dice o sea, esto es algo raro que pasa y aparece. Y en el campo, como les digo, en el campo historias es lo que uno vive, momentos es lo que uno vive. Ahí en otra finca que cuidábamos nosotros, yo creo que esto va para otra historia, en otra finca que cuidábamos nosotros, nos acostábamos a dormir y es muy normal que en las casas de campo usted sabe que son 2 habitacioncitas,
y a veces no son tapadas. Aquí arriba antes nosotros teníamos el vicio de acostarnos a dormir y nos poníamos a hablar. Después de que apagábamos todas las luces, entonces empezaba a hablar a mi mamá, decir una cosa, empezaba yo a contestar. Pues no era el muro completo. No, sí, no, exacto, sino que se veía como una luz así, entonces se escuchaban las habitaciones y uno hablaba. Y hubo una noche que estábamos todos hablando, cuando de un momento para otro se sintió un taconeo, o sea, como si una mujer en tacones hubiera entrado a la casa. Todo el mundo nos quedamos callados porque se sintió en la sala. Entonces todo el mundo como, ¿qué pasó? Entonces Alejandra, que era la que dormía conmigo siempre en la habitación, me decía, ¿usted escuchó? Y yo, ¿quién hay en la sala? ¿Quién se levantó? Entonces ya ahí, usted se levantó y en tacones. Entonces, no, digo, ¿ustedes escucharon lo mismo? Sí. ¿Quién entró? Y la habitación de Alejandra, la mía, era la primera que quedaba con puerta de la sala. Entonces como que decía, ya viene para acá. No, que ya viene para acá. Y entonces ya se levantó mi papá. No, nada, no había nadie, la puerta estaba cerrada. Pero sí se sintieron varios pasos de tacones. Entonces, ahí está lo que decíamos ahorita, el tema de que dice que uno deshace pasos cuando se va a morir, de que se ven las sombras. Hay cantidad de cosas. Y en esa finca es como durita para esos temas, porque cuando uno más o menos, digamos aquí, está como acá la casa del mayordomo y aquí abajito está la casa del dueño, de los patrones, como se dice en el campo, ¿cierto? Cuando usted estaba desde la casa a veces sentado ahí tomándose un tinto, usted veía el reflejo de que alguien pasaba en esa casa como en las baldosas, y usted se iba a ver quién llegó, nadie. Resulta que esa misma finca, los dueños se fueron a vivir allá y ellos trabajaban acá en Medellín. Tonales, el que era muy miedoso para esos temas, para acabar de ajustar, se fueron a vivir allá. Y resulta que un día, haciendo como la 9 de la noche, se sintió que abrieron la portada, llegaron los señores. Cuando llegaron, y entonces papá no se acostaba hasta que ellos llegaran por el tema de cuidar y como tal la cosa. Cuando entró el señor y le dice, don Juan, usted tiene la finca porque las puertas de la casa grande porque están abiertas. No, señor, ¿cómo así? Sería que entraron los ladrones. Entonces con mi papá el machete, literal, con el señor un palo y ya nosotros todos ya es como que, madre, ¿qué pasa acá? Resulta que fuimos entrando a la casa, nada, o sea, la casa estaba abierta de par en par, pero nadie la abrió, ni nadie la dejó abierta. Y encontramos un florero, un florero de cristal grande, quebrado, pero como en caminito así, desde la entrada de la cocina y salía como a la sala. Cuando terminamos, y nosotros, ¿quién quebró eso? No, pero es que era inexplicable porque era como arenita y así, tan. Como que lo hubieran... Sí, como que lo picaron, pero con una dedicación, y lo regaron así. Entonces yo decía, esto sí está muy raro. Eso no, terminamos allá, tíos muy asustados. Cuando en la parte de arriba de la finca había unos corrales de chivo. Sentimos un grito, o sea, unos gritos miedosos. Fuimos todos con la lámpara a mirar qué era que de pronto había pasado y nunca encontramos nada. Entonces uno dice, es que en el campo se vienen unas cosas que uno nunca se alcanza a imaginar qué son. Eso nunca lo entendimos, nunca supo qué fue. Lo único que se quebró fue ese jarrón. No se perdió nada, no fueron ladrones, no se robaron absolutamente nada, porque iría uno, bueno, un ladrón fastidioso hizo el chiste, pero nada, con los computadores, los televisores, todo intacto, nevera, o sea, nada. Y pasó como en cuestión de minutos, porque mi papá es muy y mi mamá, y siempre iban y daban vuelta a las 8 de la noche, 7 de la noche, la habitación, la casa cerrada, y pasó. Entonces uno dice como que historias para contar todas las que uno quiera, hasta donde las lleve uno al tema paranormal y hasta donde uno se deje del tema, ya es muy de cada persona, muy relativo, muy de cada persona. Entonces yo creo que han sido una de las que yo te cuento, que más como yo también me he ido para allá, es que siempre son casi 9 kilómetros de la principal a entrar a la vereda, y es una carretera sola, o sea, usted por allá lo cogen y lo matan y nadie se da cuenta. Entonces, y yo me he ido tarde de la noche, en el carro, en la moto, me he ido 9:30 de la noche, y tampoco ve uno nada. Como hay gente que dice que en la carretera, que por ejemplo unos señores que son los que manejan el transporte por allá, las chivas, porque por allá van chivas, a uno de ellos hace mucho tiempo le pasó lo que siempre han visto varias personas, que una famosa mona
sale a poner la mano en la carretera, se monta y nunca habla nada, y cuando menos piensa la ven bajar del carro y el señor se rodó en un Toyota. Lo que pasa es que esas veredas es muy complejo porque cuando alguien se enferma hay que sacarlo el que tenga el primer transporte a la hora que sea. Entonces esta gente de estos transportes lo que ayer no se enfermó tal, venga y tal, y esa gente se volvió al hospital solo otra vez por allá a la 1, 2 de la mañana, cualquier momento. Y a uno se le pasó y se asientó en el carro porque y él decía, salió alguien, yo la monté, le preguntaba por día no me hablaba, y cuando volví a mirar por el retrovisor ya la vi que iba de espaldas. Lo único que hice yo fue acelerar y me fui por un volado. Entonces, no, es que va borracho, no, es que la gente que inventa, pero literal, esas historias las cree el que las vive. Y las cree los que nos han pasado, y uno empieza a ver las cosas con realidad. Es que pasa. Sí, porque mucha gente sí, digan, este todo. Sí, y puede que esto después digan, esto es una bobada, esto es una mierda. Pero hay gente que le hemos vivido las cosas y es imposible de uno ocultar la realidad. ¿Qué pasa, cierto? ¿Cómo nos ha pasado a quién? Y como les digo, y son cosas. Mi mamá es una que cuando se pone con el tema de que la sombra la está siguiendo una cosa y la otra, me dice, hijo, porque siempre pasa, se muere alguien conocido. Entonces uno dice, hay temas de temas. Y en el campo, no esté solo todo el día, esté solo en una finca bien grande, sin vecinos, o los vecinos más cerquita por allá abajo, y usted puede percibir, yo creo que uno percibe muchas más cosas en una finca. Y son cosas, y yo digo que hay temas de que sean ánimas, espíritus, ángeles, lo que lo proteja a usted, siempre usted va, el momento es que usted va a sentir algo. Yo creo que con eso de las ánimas, yo sé de que la gente como que le pide a las ánimas que lo proteja, y por ejemplo le dicen que por ejemplo uno va solo y le pide a las ánimas que lo protejan, y las personas que lo ven es con mucha gente. Sí. Y ha pasado, y le ha pasado a mi papá. Por ejemplo, de pronto de pronto en el campo no, pero cuando nosotros miramos en Bello, en el mes de las ánimas, era como era cerca del cementerio, entonces el animero. Sí. He escuchado que el animero como que va y reza y saca las almas a dar la vuelta por el pueblo, ¿cierto? Y ya sale, y entonces es que todas las ánimas lo acompañan, y él es duro a las 12 de la noche. Por favor, un Padre Nuestro por las almas del purgatorio, y empieza a rezar, y que no puede mirar para atrás porque ahí es que van las ánimas que lo están cuidando. Vea, es que hay un tema con las ánimas del purgatorio que es de respeto, pues son las almas del purgatorio, ¿cierto? Y lo que dice Miguel tiene toda la razón, y lo que dice la abuela de Miguel también, porque en el campo también se vive, o sea, cuando siempre lo que le digan los papás a uno, cuando tenga mucho miedo y venga del campo, pues le así, invóquese o mencione las almas del purgatorio y darles un Padre Nuestro, y verá que se le quita el miedo, que se le quita el miedo. Y uno a veces iba por donde los amigos de uno por ahí así que vivían, como les digo, en el campo, la finca un distante, estamos hablando de, no sé, de que 15, 20 cuadras que vivían más cerquita, entonces uno se bajaba a coger de la noche y empezaba uno a volver para subir ahorita lo que va a hacer, esa mata de plátano que hace la hoja así, uno dice como que lo están llamando, entonces claro, se empieza uno a paniquear de una manera. Y varias personas, mi papá decía que cuando él era joven a veces tenía ese nervio, y que pasaba y que al otro día le decía a un tío que veía, oiga Juan, ¿usted por qué iba acompañado de tanta gente? ¿Quién era todo ese tío que iba para la casa? Y era exacto. Entonces, y dicen que es la mejor protección. Que es la mejor protección, usted invoca las ánimas del purgatorio porque no le pasa nada, y que si usted les pide que lo despierten a una hora exacta, las ánimas lo despiertan, pero pues ya ahí el que sea capaz de decirle, ya son, digamos que niveles ya, pero que las almas del purgatorio son poderosas y manejan mucho tema. Entonces yo digo que sí, y a uno le pasan varias cosas con personas que uno mismo quiere mucho y que de pronto fallecen. Lo normal es que uno le pida a la ánima del purgatorio que uno más quiere. Eso es a la mamá, que son ángeles que de todas maneras lo cuidan a uno y siempre van a estar a uno. Por ejemplo, y esto es un tema muy personal, yo tuve una tía que se puede decir que fue como mi mamá también. Murió de cáncer de estómago cuando yo tenía 13 años, 14 años, allá hace mucho rato. Pero era con la tía de que yo me sentaba, a mí me encantan las plantas, entonces nos íbamos por la vereda que nos dieron la matica, sembrábamos.
tan para allá y para acá, yo era con ella para todas partes. Resulta que ella fallece de ese cáncer de estómago. Fallece acá en Caldas, a nosotros no nos la dejaron ver. Pues ni mi misma familia, sino que la cremaron porque quedó muy, en unas condiciones pues muy, muy delgadita y todo el tema. Entonces, bueno. Eso, ella como que murió como un 23 de diciembre, si no estoy mal. Y yo recuerdo que siempre mi papá, mi mamá y mis hermanas salían a comprar los regalos del traído al 24, ¿cierto? Yo me quedé en una finca que vivíamos solo y recuerdo que eran como las 10 de la mañana y mi mamá y ella hablaban igualito, o sea, parecían una gota de agua para hablar, o sea, igualito hablaban igualito. ¿Vos estabas solo en la finca? Yo estaba solo en la finca porque ellos se vinieron para el pueblo, cuando como a las 10 de la mañana yo tenía mi reggaetoncito duro, cuando siento que me llaman, Juan Carlitos, y yo, ay, mamá se devolvió, ¿qué pasaría? Salgo yo corriendo, y yo, ma, por ningún lado. Entonces es una finca muy plana así, donde había unos aguacates, me voy hasta por allá, me vuelvo a entrar y vuelvo a sentir que me llaman. Y yo, esto no estaría. Cuando eso ya existían los celulares, cogí a mi mamá, mamá, ustedes están bien, ¿qué pasó? No, nosotros estamos aquí en Caldas, ¿qué le pasó, hijo? Yo no, es que yo sentí como que me estaban llamando, no sé qué. Usted no, pues usted sí está en Caldas, porque yo decía, usted me está jugando alguna hora. Sí, hijo, yo estoy con las niñas por aquí, le estoy midiendo la ropita, tal. Al otro día no las va a morir. Entonces, y yo lo grave es que yo la quiero tanto, pero en ese momento la quería tanto que yo nunca me hice a la idea que ella estaba muerta. Ustedes no saben, la pegué tanto a mí que yo la veía en una esquina, la sentía, la veía en la casa de ella, o sea, yo la sentía, yo decía, ella no está muerta, a mí me dijeron mentiras y tal, y me la pegué, o sea, me la pegué a tal que yo llegué a en algún momento perder fuerzas cuando yo sentía como que alguien se me sentaba al lado, que llegaba, y yo llegaba a perder fuerzas, y tuve que ir al cementerio a hacer casi lo que hace el animero, él la saca y las tiene que volver al cementerio, yo tuve que ir al cementerio. Después de 2, 3 años yo sentía que imagínense, ella siempre me tocaba la frente, a mí nunca se me olvida. Yo me sentaba en un mueblecito y siempre me tocaba la frente. Alcancé a sentir en noches que me tocaba la frente con la mano, o sea, sentía la mano. ¿Y es algo diferente a lo de que la parálisis del sueño? Sí, no, es que son cosas totalmente diferentes. No, es que se siente una paz. Es que no se siente ni la fuerza, nada, no. Se siente como si estuviera usted con una persona de su, como si estuviera usted con alguien vivo ahí y tal, pero usted, con la diferencia que usted no está viendo y usted se lo hizo aquí en la mente, y ese poder de la mente la trae a ella y trae a las almas y no las deja ir a descansar, que es lo que uno hace malo. Entonces cuando usted se pone a llorar, es uno mismo. Sí, eso no las deja descansar. Y yo, ¿qué hice con ella? No, primero no me hice la idea que estaba muerta. Segundo, empecé a hacerme que eso era que ella se había ido para alguna parte y volvía tan, y la pegué tanto a mí que ya empecé a verla y a sentirla y a percibirla. Entonces fueron temas muy complicados y que yo decía, y le contaba a don Guillermo, yo creo que ha sido mi mayor confidente ese señor en el tema de estos temas paranormales o temas raros, mi mentor, y yo le decía, esto me está pasando. Otra cosa, yo estaba aquí hablando con ustedes así, en algún momento yo me cacareaba y yo les decía, ¿qué? ¿Usted me está hablando? Porque yo sentía que ella me llamaba, que me decía como Juan, o Carlitos, o Juan, usted. Y yo, ¿qué? Podíamos estar todos callados y este más está enloqueciendo. Pues yo la escuchaba. Entonces don Guillermo me decía lo mismo, se tiene que coger valor alguna vez y decirle, que preguntarle qué es lo que quiere, por qué está pegada a este tema. Lo hice varias veces, nunca tuve respuesta porque era muy mentiroso. O sea, yo iba caminando y sentía que me llamaba solo. Y yo me paré, nunca tuve respuesta hasta que tomé la determinación porque una señora me dijo, vaya al cementerio, dígale que vaya a descansar, que se quede ahí, que se vaya, que siga la luz, que siga, y que lo de eso fue como haber soltado 100 años de encima, o sea, queda uno, sí, más tranquilo, con una tristeza, porque no les voy a negar, queda uno como si verdaderamente si hubiera muerto la persona nuevamente, pero la tranquilidad es impresionante. Entonces yo creo que sí, es que todos esos temas son muy complicados, pero los tiene que vivir usted para poder usted decir eso sí es realidad. Y hay mucha gente que no le presta atención, que eso es una bobada, que la otra, que sí, que no, pero pasan y le pasan a uno, y uno cuando ya le pasan es que uno dice, esto sí es realidad. Entonces tanto con el tema de brujas
como con el tema de duende y finalizando ya como con un tema más personal que uno mismo se trae las propias almas, entonces por eso tan poderosas. Entonces, muy berraco. Uy, bueno. Pues, no, Wow, usted le pasó un montón de cosas. Usted es una bestia, mero guerrero. no, eso lo aprende uno, Miguel, va aprendiendo a vivir. Pues, es que es lo que hay. Lo que pasa, Miguel, es que es como le digo yo a él toda la vida ha vivido en el campo, bueno, y se crió en el campo, ¿cierto? Usted apenas ahora, pues. Sí. Sin embargo, uno nunca ha vivido en el campo. Y fuera de sabe todas las eso, cosas. y fuera de eso, doña Miriam, hay un tema muy importante que yo nunca dejo de frecuentar el campo, porque allá vive mi mamá. Entonces puede que yo desde los 20 años, 18 años esté casi en la ciudad, pero yo cada 8 días trato de ir donde mi mamá cuando puedo. Y ellos, por ejemplo, así les pase todo eso, ellos no salen de ahí. No, es que volvemos al tema, es como una realidad y algo que se vive en el campo. Sí, entonces, como decía, si de pronto doña Miriam se va para una finca y le pasa a pasar eso, obviamente va a salir disparada, el susto y tan. Pero mi mamá, la gente que vive en el campo, todo, es una costumbre, sí. Entonces ya es como un tema de que se vuelve muy normal, pero uno sabe que está. ¿Cierto? Pero uno no deja de creer en esas cosas. Entonces, no, Miguel, muchas gracias por invitarme. Yo creo que bueno. Yo no tengo que hablar nada. Qué pena, no me dejé hablar. Como, es que yo le dije que no, que sea algo conversado y desde el primer minuto ya se llevó todas las me llevé todo el show, no mentira, no, pero es lo que pasa, entonces no son mentiras. El que crea, pues muy rico, y el que no. Hay que darlo hasta algún día viva alguna cosa para tienes que pasar esa foto. Sí, te la tengo que pasar, y como te digo, si algún día quieres ir a visitar de pronto algunos lugares para que veas que hay huecos donde hicimos donde buscamos los entierros que para la huaca y nunca fue, y todas las cosas, bienvenido, ahí está, con mucho gusto, y se trae las evidencias para que cuelguen en el canal. Muchachos, esto fue el episodio de hoy de Entre Letras y Pensamientos, una elegancia. Pues personalmente darle las gracias a Juan Carlos por venir y sacar el ratico para contarnos todas las historias. Un pelado con experiencia, le mete mucho a la vida. Y muchachos, hasta luego, espero que hayan disfrutado mucho el video y ya volvemos con otros temas muy interesantes. Muchas gracias. Listo, Miguel. ¡Ay, no! Yo creo que ya tiene para editar todo lo que quiera. ¿Cuánto hablamos? No, ahora no va a dormir. No.